bueno, para después poder compartirla con el resto de la gente que hoy no pudo estar presente. Así que bueno, muchísimas gracias a todos por participar y le paso la palabra al doctor Eduardo Con. Bueno, primero que nada, buenas noches a todos. Obviamente que es un enorme gusto poder compartir con ustedes eh, esta charla, que esperemos sea coloquial y podamos responder más preguntas que las exposiciones. El privilegio de volver a estar junto con Ariel Gelblum, con quien hemos compartido muchas actividades a nivel latinoamericano, especialmente a nivel de reuniones de OEA y otras, y que, bueno, nuestras instituciones se preocupan mucho por el tema de derechos humanos, y acá, aunque pueda resultar que no le guste mucho porque le gusta el perfil bajo, pero esta es una idea que se le ocurrió, o que la propuso Roberto Null, que es vicepresidente para América Latina de Benevitti Internacional, cuando dijo, bueno, tenemos un tema acá, un tema que nos preocupa, y yo dije, sí, nos preocupa más de una institución, no solo el antisemitismo que hay en América Latina, que lo va a tocar Ariel, sino el contexto. Estamos viviendo en contextos complicados. Eh, Fíjense que el coronavirus a nivel planetario nos ha condicionado y marcado la cancha durante todo el 2020. Eso no es novedad, pero lo vuelve a hacer en el 2021 y probablemente siga, porque las consecuencias evidentemente no van a tener la limitación de que empezó el 2022, y no solo sanitarias, las económicas, las sociales, las psicológicas, las educativas, etc. Ahora, probablemente no sea lo mismo hablar de este tema si estamos en Japón o Alemania o estamos en América Latina. La CEPAL, que nos merece una confianza, por lo menos de la parte profesional, bastante importante, hace un par de meses informó que la pobreza y la pobreza extrema, que son dos cosas diferentes, alcanzaron en 2020 en América Latina niveles que no se han visto en los últimos 12 años para la pobreza y 20 años para la pobreza extrema. Me acuerdo que hace unos meses, cuando hablamos del contexto político, social y económico que nos estaba provocando la pandemia, el año pasado todavía, ya habíamos dicho, nos vamos a trazar 20 años por lo menos. Bueno, la CEPAL lo confirmó. Porque claro, hay mayores índices de desigualdad de todo punto de vista, no solo desde el punto de vista laboral, sino desde el punto de vista social general. Y además la pandemia, ya cuando llegó a Latinoamérica, llegó en un escenario económico, social y político muy complejo. Ya había bajo crecimiento, ya había empezado de vuelta un aumento de la pobreza que había mejorado en la década anterior, y muchas tensiones sociales. Entonces, claro, la pandemia lo puso al desnudo todo esto. Fíjense que, según las proyecciones de la CEPAL, que la toma hasta diciembre de 2020, pero probablemente la mitad del 21 tenga números peores todavía que los pocos. A mí no me gusta decir muchos números porque marean en una charla, pero la pobreza extrema se situó en 2020 en 12,5 y la de pobreza general en 33,7. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que el total de personas pobres en una región, hablo desde México a Tierra del Fuego, que tiene más o menos 600 millones de habitantes, estamos hablando que hay 210 que son pobres y que no lo eran en un porcentaje de un 10%, 12% antes de la pandemia. Ahora, ese número, decía, mucha gente, no, no, pónganlo en, digamos, pónganlo en las tensiones sociales, pónganlo en las brechas educativas, pónganlo en las posibilidades de empleo, en el desempleo sistemático, en lo que genera la no educación en cuanto a delincuencia, etcétera, etcétera. Ahora, los gobiernos de la región implementaron, no todos y no en la misma medida, medidas de protección social, pero en el 2020, según la CEPAL, le llegó a la mitad de la gente. O sea, de los 600 millones le llegó a 300 y pocos millones de personas, las medidas que tampoco eran muchas, porque cuando uno dice medidas de protección social, de repente eran algún bono, alguna ayuda, pero en general América Latina, desde el punto de vista del manejo de la pandemia, no solo por culpa de América Latina, sino por el problema de la espantosa distribución de las vacunas a partir de fines del año pasado
en el mundo, pero América Latina ha quedado retrasadísima en el tema de las vacunas y eso genera mucho más problemas sociales, políticos y económicos, que los vemos todos los días en cada uno de nuestros países. Entonces, ¿qué hizo la CEPAL en su informe? Instó a garantizar un ingreso básico universal, priorizando a familias con niños, niñas y adolescentes y apostar por sistemas universales, integrales y sostenibles de protección social. Está precioso. Pero a mí cuando se usa en las organizaciones internacionales el verbo instar, la verdad me irrita un poco los nervios. Porque es muy diplomático decir que instamos, pero ¿cuál es el resultado en el terreno? El resultado en el terreno es el que todos nosotros vemos todos los días en cada país en donde vivimos. Queda en instar. La realidad es lo que cada uno puede. Y en la suma, evidentemente, queda bastante poco. La suma final, la cifra final que doy. Hay 491 millones de personas en Latinoamérica, con ingresos hasta 3 veces la línea de pobreza. Así nos deja la pandemia en junio del 2021. Llévenla al 2022 a ver cuánto va a mejorar eso. Y hay 60 millones de ese número, 60 millones, que eran clase media. Hoy ya no pertenecen a la clase media. Entonces, el contexto político también ha mutado. Es inevitable. Si mutó la parte económica, si mutó la parte social, y si la parte sanitaria encontró además una debilidad brutal en el 90% de los países de América Latina, de forma tal que más allá de los disparates que hicieron algunos gobiernos, más allá de que el presidente del país más grande de toda América Latina, como es Brasil, quiso convencer de que era una gripe y eso genera más de 500.000 muertos en Brasil y todo el desastre que hay, pero más allá de eso, que tendrá sus culpas históricas y sus culpas quizás electorales también, están los hechos en la cancha. Eso afecta el desarrollo del país no en el 2020, lo afecta en vistas a los próximos 15 o 20 años, porque hay una generación que se queda fuera. Y vaya a saber qué pasa con la generación que sigue, pero esta queda fuera. La que queda fuera en educación no la van a recuperar dentro de 10 años, ya está perdida. Ahora, como tenemos que ir a la parte política, lo que yo quería mencionar es que en política se habla mucho en América Latina, para la pregunta que nos hicimos en la charla, democracia bajo ataque, ¿qué quiere decir eso? Y bueno, porque la democracia no es igual a elecciones. En Nicaragua hubo elecciones, ha habido elecciones. El presidente es Daniel Ortega, pero hace 2 horas en la OEA se condenó a Nicaragua y se le condenó duramente por poner preso a todos los candidatos opositores, prácticamente todos, para que no intervengan en las elecciones. Y otra vez el tema loable de la OEA, pero insta a que los deje libre. Obviamente el verbo ese no le va a afectar mucho a Ortega, pero lo que nos afecta es la forma en que los países latinoamericanos votaron hoy de tarde. Eso sí nos afecta. Porque hay 26 países que decidieron condenar a Nicaragua, que es una democracia que hoy día es fallida, con un poder judicial absolutamente teatral, con un poder ejecutivo dictatorial, que además pone preso a sus oponentes, etcétera, etcétera. Bueno, 26 países de 34 lo aprobaron. Pero dentro de los que se abstuvieron o no aprobaron, hay democracias. Sería muy atrevido de nuestra parte decir que Argentina o México, que se abstuvieron, o Bolivia, que votó en contra, no son democracias. Técnicamente y no tan técnicamente. Digamos, no quiero despreciar, pero digo, países como Belice, Dominica o San Vicente, que también se abstuvieron o votaron en contra, pero México es la segunda potencia desde el punto de vista de grande de América Latina y Argentina es la tercera. Entonces, eso pesa mucho. Y bueno, eso quiere decir que en América Latina, a pesar de todo, las democracias se confunden, debilitan a la propia democracia y la atacan cuando apoyan dictaduras. Y este es un caso repetido. En el caso de México y Argentina está repetido, y no solo para América Latina. Y no voy a hablar insisto, no voy a hablar de tema antisemitismo, Israel, etcétera, porque eso, en todo caso, pues en las preguntas, eso lo va a hacer Ariel. Pero después está la calidad de la democracia. ¿Alguien puede decir que El Salvador no es una democracia? No, Bukele salió electo. Pero Bukele ha terminado con la mayor parte de las instituciones democráticas del país, pero tiene popularidad.
pero eso no quiere decir que tenga popularidad, que esté en una democracia. Cuando mina al Poder Judicial, cuando no hay libertad de prensa, bueno, entonces es una democracia que está evidentemente bajo ataque. Claro, si la situación de la pandemia lo va a destruir más, probablemente también tenga una rebelión social. Entonces ya la democracia iba a estar no solo bajo ataque, sino en peligro de existencia. Y después, cuando hay persecución a la libre expresión, persecución a oponentes políticos, poderes judiciales con fallos dudosos, y eso lo hay en muchos países que son democráticos, pero cuando empieza eso, la democracia está evidentemente muy complicada, muy complicada. Si la democracia, y lo digo como un ejemplo, no voy a entrar a opinar a fondo del tema, si una democracia tolera reiteradamente que un ciudadano conocido haga insultos antisemitas en forma sistemática, no solo en las redes, sino públicamente, y lo tolera y lo tolera. Y eso no es, los argentinos deben estar pensando que estoy hablando de Alberto Samit. Les digo que no solo de Alberto Samit, le estoy diciendo en varios países, Uruguay está incluido. Esa democracia tiene un problema. No deja de ser democracia, pero tiene una falla. Y es una falla grave, porque no está defendiendo lo esencial en la democracia, que es la libre expresión, pero no cruzar la línea para incitar al odio y a la violencia. Ahora, yo ahora lo que voy a hacer es citar 3, 4 ejemplos, porque nos convinimos con Ariel de hacer breves exposiciones en 15, 20 minutos cada uno para que ustedes puedan lanzar sus preguntas. El primer ejemplo que voy a dar es Perú. Voy a dar ejemplos de países, me refiero. Podría dar muchos ejemplos más, pero me parece que vamos a dar 3, 4, porque creo que vienen al caso porque son además los que están en el oído nuestro en el día de hoy, o en el presente. En Perú hace, no sé, 1 hora, 2 horas, 1 hora y media, se terminó el conteo. Ya se terminó la historia, se terminó la novela. El presidente es Castillo, punto. Ganó por 44.000 y no sé cuántos votos. Y si Keiko Fujimori lo va a reconocer o no, es el problema de Keiko Fujimori y el problema de la democracia de Perú, que sin duda está bajo ataque. Sin duda. Pero no está bajo ataque porque Castillo salió presidente. Eso tenemos que verlo a partir de que asuma dentro de 1 mes y medio. La democracia en Perú está en peligro desde el momento en que el que le va a entregar la banda es el tercer presidente en un solo periodo presidencial. Porque el primero tuvo que irse por corrupción, el segundo se tuvo que ir por corrupción y además hizo una vacunación VIP, con lo cual lo suspendieron a Vizcarra, que era el vicepresidente, por 10 años de ejercer sus derechos políticos, y el que le va a dar la banda es el tercero. O sea, 3 presidentes en un periodo. Esa es una democracia, evidentemente, no solo bajo ataque, sino en peligro de seriedad. Entonces, Perú ya viene con un tema de corrupción y con un tema de acusación de corrupción. ¿Cuántos presidentes? Yo ya me olvido los nombres de todos los presidentes que no pudieron terminar su mandato o que fueron acusados de corrupción. Desde Alan García, que ya no está vivo, pasando por Alejandro Toledo, etcétera, Ollanta Humala, etcétera, etcétera. Entonces, Perú es un ejemplo que hoy nos suena porque nosotros hemos escuchado mucho o hemos leído mucho sobre la propaganda electoral del que ganó, o sea, de Castillo. Pero hay otros problemas antes de que él asuma, y lo ven los analistas. Hay otros problemas también muy importantes para ese ataque a la democracia, y es, primero, la pandemia. Ha sido llevada de una manera tan mal como en muchos otros países, pero Perú parecía que tenía 60.000 muertos, hasta que hace 2 semanas tuvieron que sincerarse y dijeron que habían contado mal, tenían 200 fallecidos. Ahora, no es un muy buen funcionamiento del sistema sanitario y de la transparencia que debe haber en una tragedia universal como la pandemia. Pero además está con el problema de su escasez de vacunas, con la cantidad de millones y millones de casos que se multiplican por día, y a pesar de eso hubo manifestaciones multitudinarias de ambos candidatos cuando se votó, después que se votó, etcétera. O sea, muy poco cuidada la parte sanitaria para generar una situación social que ya era mala, especialmente para lo que no se quiere ver mucho en América Latina. Los que alguna vez me han escuchado hablar sobre América Latina y nada más que sobre el tema político, social y económico de América Latina saben perfectamente que yo siempre digo que los países que tienen poblaciones vulnerables las han vulnerado, y las poblaciones indígenas en estos países están vulneradas. Y por eso puede surgir un candidato como Castillo, que ha dicho en la campaña electoral que va a llamar a una asamblea constituyente. El partido que lo apoyó está liderado por alguien que se dice comunista y del Partido Comunista.
Hay sospechas de que puede penetrar el Hezbolá a través de Perú por una posible alianza que pueda hacer o no con Maduro, que ahora la podrá negar o no, pero es una posibilidad. Y mientras tanto, los expertos y los que han mirado la situación de Perú, lo que han anunciado es muy sencillo. Se han ido capitales, se han ido inversores, es decir, hay miedo, obviamente, por parte de la gente, y además no se olviden que después de Colombia, Perú es el país que más venezolanos tiene en el exilio, esa tragedia espantosa que hay humanitaria de venezolanos que se han ido a distintos países. En Perú hay casi 1.200.000 venezolanos que huyeron de un determinado régimen en una determinada situación de pobreza y de desatención. Si ahora viene un gobierno que toma medidas iguales o similares del que ellos se fueron, se van a sentir en una situación complicada, en especial porque el candidato anunció en su campaña, habrá que ver si lo cumple o no lo cumple, eso siempre hay que verlo después de la elección, pero de que él tenía intenciones de expulsar extranjeros porque Perú es para los peruanos. Bueno, habrá que verlo, habrá que verlo. De cualquier manera, es un país que tiene una democracia en jaque. Y en el mes y medio que falta para asumir, es muy aventurado decir va a pasar esto, esto y esto. Probablemente no sepan, porque el presidente que está ahora, que tiene esa responsabilidad de la transición, habrá que ver qué pasa en las calles, habrá que ver si se reconoce o no por parte de la gente de Fujimori el triunfo de Castillo, etcétera, etcétera. El segundo ejemplo que quiero dar es México, pero no lo quiero dar como un ejemplo de democracia atacada, sino algo bastante más grave. Y que no es de ahora, no es de López Obrador. Pero México tuvo elecciones hace pocos días. Eligió más de 500 diputados federales, representantes estatales, etc. No sé si alguno de ustedes sabe que durante la campaña electoral fueron asesinados 90 candidatos de distinto porte, o sea, candidatos a concejales, candidatos a alcaldes, fueron asesinados impunemente. Nada se suspendió. La democracia siguió adelante y hubo elecciones. Y López Obrador le fue más o menos. Perdió su poder en Ciudad de México, perdió diputados, ya no tiene la misma mayoría en el Congreso. Pero ¿cómo suena si a uno le dice México es un poderoso país democrático en el cual en la campaña electoral asesinaron 90 candidatos y no pasó absolutamente nada? Y el tema del narcotráfico sigue igual que hace 20 años o peor. Bueno, no es una democracia que parezca muy transparente y con muy buen futuro. Los últimos dos ejemplos que voy a dar son ejemplos de democracias que sí son democracias, en un sentido muy diferente a lo que expliqué de Perú y de México especialmente, pero también estuvieron en jaque y no sé si nos siguen en jaque. Porque una sola chispa, y mis hermanos chilenos bien lo saben, una sola chispa de una propuesta que no gustó, una sola chispa provocó en el año, hace 2 años, antes de la pandemia, violentas manifestaciones en Chile. Pero ahí es donde hay que ver si la democracia tiene la fortaleza suficiente y la capacidad cívica suficiente como para rediseñarse de alguna forma y salir de la manera más democrática posible. Y en 2 años, guste o no guste, con una violencia que demoró muchísimos meses y con el ataque de la pandemia, que ha sido muy, muy grande, Chile demostró varias cosas para defender la democracia. Primero, la pandemia. El país que lejos, lejísimos, ha vacunado con 2 dosis a más de la mitad de la población al día de hoy. El país que más enfrentó con cuidado y con seriedad el tema de la pandemia, igual con muchos problemas, con muchos fallecidos, con muchos casos, pero eso es un tema universal, no es un tema sudamericano. Una asamblea constituyente se eligió. Hay una asamblea constituyente que va a tener que hacer una nueva constitución porque estaba vigente la constitución de otras épocas, de hace 30, 40 años. Pero se eligió una asamblea constituyente y nadie duda de las elecciones. El domingo pasado hubo elecciones también de término intermedio, de concejales, etc. Y bueno, la coalición de derecha perdió, quedó la de centro izquierda o digamos, de centro izquierda. Y esos son los que van a tener ciudades tan importantes como Santiago. Pero hubo elecciones. Y nadie dice que las elecciones que no fueron legales o que pasó algo o hay alguna duda.
Y por último, creo que es una demostración de que una democracia puede estar bajo ataque. Yo recuerdo perfectamente, todos pensábamos que Chile no iba a resistir las manifestaciones, los heridos, los muertos, que no lo iba a resistir. Sin embargo, hoy es un país encaminado a tener sus elecciones presidenciales. Ya tuvo las de tiempo intermedio y a tener una asamblea constituyente y después tener elecciones presidenciales. Y queda en un grado bastante más bajo de Chile, Colombia. Colombia, que también fue una chispa, fue una propuesta económica, digamos, muy rechazada, pero con Colombia también la democracia resiste a ser vencida. ¿Por qué? Porque Colombia tiene, digamos, una historia lamentable de guerra civil de 50 años, que todos la conocemos, no tengo yo que explicárselo a ustedes. El detonante de las protestas fue un ajuste fiscal que ahora se vino para atrás. Pero detrás de ese ajuste fiscal, la chispa esa, estaba también los temas de corrupción, muy importantes en Colombia, el tema de la pobreza, importante, del desempleo, importante, de la discriminación, importante, importante, como en todo país que tiene minorías indígenas. Y bueno, y después, obviamente, toda esa lucha fratricida que todavía no está resuelta. Entonces, lamentablemente, en todo este principio, en todas estas semanas de violencia que hubo en Colombia, lamentablemente hubo denuncias de organizaciones de derechos humanos, muertes, de asesinatos, de enfrentamientos violentos, pero hoy de mañana, el comité de paro, como se llama, que es un comité que se formó de los que protestan, resolvió en acuerdo con el gobierno parar el tema de las manifestaciones y sentarse de vuelta y buscar una solución. Bueno, eso demuestra que así y todo, la democracia en Colombia bajo ataque todavía tiene muchos problemas para resolver, pero todavía puede resolverla a través del diálogo y no de la violencia, como pasa en otros países donde la democracia termina perdiendo y se convierte en una dictadura, como en Nicaragua u otros. Lo último, para terminar, porque ya estamos, nos pasamos los 20 minutos, te pido disculpas, Ariel, pero termino con esto. Hay un tema que no podemos soslayar porque es la amenaza más grande que tenemos social, política y económica en toda América Latina, y que no es que lo estemos soslayando, la vemos todos los días, pero estamos con el tema de la pandemia, el tema de las cosas que yo les dije de cada país, el tema fallos judiciales, falta empleo, falta esto. Bueno, según las Naciones Unidas, la mayor tragedia humanitaria que hay en este momento, la número 1 en el mundo, es la de Siria. Otra charla. La segunda está en América del Sur, es la de Venezuela, con casi 6 millones de venezolanos que salieron del país. Y esa es una tragedia humanitaria, porque dentro de Venezuela ya hay una tragedia humanitaria, pero que 6 millones hayan tratado de ubicarse dentro de los países de América Latina, ha llevado a que obviamente América Latina no estaba preparado para recibirlo. Colombia no estaba preparado para recibir esa cantidad de millones, que es el que mayor recibió. No estaba Perú, no estaba Ecuador, no estaba Chile, no estaba Argentina, no estaba Uruguay, no estaba ninguno. Y están en todos lados. Entonces, ese tipo de... es un factor muy disruptivo porque, por ejemplo, en una democracia debilitada puede afectar, ya lo dije, Perú. Y lo que más me molesta, en lo personal, cuando miro las resoluciones internacionales, es que nosotros, que los gobiernos están muy preocupados, que se hacen reuniones tratando de ayudar la parte humanitaria. Cada país que recibe inmigrantes venezolanos trata, en la medida de sus posibilidades, de ayudarlos y de insertarlos. Pero cuando se va al nivel internacional, la dictadura de Venezuela está cada vez más sólida y cada vez la tragedia humanitaria aumenta, porque en la medida que está más sólida, más gente se va, más gente huye a pesar de la pandemia. Entonces es un problema transversal, es un problema para todos y es un problema que influye en las calidades de las democracias y en los ataques a la democracia, no por culpa de los venezolanos, sino por los hechos que se generan, y mucho más en una pandemia que no está resuelta ni por lejos. Corto acá, son casi las 8 y ahora con muchísimo gusto los dejo con Ariel. Bueno, yo no te voy a echar en cara de que te hayas pasado de tiempo, porque ya tenemos una larga data de que yo me sienta a escucharte y yo puedo escucharte mucho rato.
esta No, no gimnasia quería que... pasarme tiempo, honestamente. No, bueno, pero yo nunca te paro porque siempre aprendo, porque siempre me gusta escucharte y porque, digamos, tenemos mucho tiempo de habernos sentado a escuchar y aprender. Creo que aprendí mucho más yo de vos que lo que yo te pude haber explicado a mí. ¿Querés discrepar en Pero, público y cerramos la charla? no. Adelante. No. No, pero ahora sí, me voy a poner en duro y te voy a hacer callar, así puedo empezar con la exposición. Cuando empezamos a hablar del tema con Eduardo, repartimos un poco en forma arbitraria estas dos partes, de que, digamos, de muy buena forma Eduardo nos marcó un pantallazo general de por qué la primera parte del enunciado veíamos que había democracias bajo ataque en el continente. Ahora, ¿cómo estas democracias bajo ataque nos replican a nosotros y nos vemos afectados nosotros y nuestras comunidades? Es algo que me tocó exponer a mí. Y también voy a tratar de ser general y en algunos casos dar muy pocos casos puntuales, que en algunos tienen mucho que ver con los mismos que marcó en principio Eduardo, y en algunos casos son más graves desde mi punto de vista. Voy a empezar de la misma forma. La principal, el principal generador de una nueva ola de antisemitismo que ya venía existiendo en la región fue la pandemia. Fue la pandemia donde nos hizo despertar aquellas personas que estando encerradas y con la importancia que empezaron a tener las redes sociales o la situación, empezaron a poder tener una participación que antes no tenían o que antes mantenían oculta, y que ahora todos estábamos detrás de las pantallas y estas personas pudieron detrás de una pantalla ponerse a exponer aún más este tipo de situaciones. Y fue un alimento ideal para todo tipo de teorías conspirativas. Y este tipo de teorías conspirativas se basa en grupos que han utilizado la pandemia para crecer de una forma inusitada y llegar a subirse a determinadas causas que antes no hubiesen tenido, digamos, plafón para ser escuchados. Yo, digamos que a modo de estudio, porque en algunos casos tenemos puntos en común, podría hablar de tres tipos de antisemitismo distintos. Uno, el tradicional, el que analizamos con lo nazi, con lo neonazi, con un antisemitismo viejo, establecido, del estereotipo. Y estos grupos han crecido en forma inusitada a lo largo de este año y medio que nosotros llevamos de pandemia, a lo largo de todo el continente. Hay grupos absolutamente desconocidos para la persona de a pie, que si empieza a buscar en internet se va a encontrar con que hay un desarrollo, no solamente en cantidades de seguidores, sino en gente y en dinero, que han crecido durante la pandemia. Por ejemplo, en toda la región hay un grupo poco conocido por algunos llamado Movimiento Veganista. Este grupo llamado Movimiento Veganista, que uno dice, bueno, estamos hablando de una vuelta a las raíces, de comer mejor. No, se llama Movimiento Veganista porque se basa en un presunto vegetarianismo de Hitler y reivindican la figura del Führer, y tienen llegada y establecimiento en absolutamente todo el continente y cuentan historias en las cuales toda la idea de pensamientos, de teorías conspirativas está absolutamente presente, y tuvieron la ocasión de poder desarrollarse a través de la idea de que los judíos estamos trabajando para establecer un nuevo orden mundial,
a través del dominio y de las vacunas. Entonces se empiezan a relacionar con los grupos antivacunas y anticuarentenas. Entonces vamos a encontrar que en diferentes manifestaciones en el continente a lo largo de este año y medio, de gente que entendía que la cuarentena era una falta a los derechos, utilizaba esos espacios para establecer el hecho de que los judíos o las comunidades judías estábamos detrás de este tema de la vacuna. Hay un grupo muy extendido en el continente que además se sube al discurso no solo antivacuna, anticuarentena, sino antiaborto, anti-diversidad sexual, que tiene que ver con esta época, llamado Médicos por la Verdad. Este grupo Médicos por la Verdad, que está presente en todo el continente, reparte, entre otras cosas, información absolutamente, aquí le diríamos de mala leche, o digamos, de muy mala predisposición y digamos, con un idioma científico, en el cual, entre otras cosas, sostienen que el COVID no existe, que cuando a alguien le hacen un hisopado, para poder encontrar si esta persona da positivo o no, el virus está en el hisopo. Entonces se lo inoculan en el momento de hacer el estudio y cuando el hisopo sale da positivo. Y estas personas no son marginales, sino que tienen la posibilidad, por ejemplo, durante el debate, si Argentina adoptaba o no adoptaba el aborto, esta persona tuvo la ocasión de poder ir a hablar en el Congreso. Es decir, la líder de este grupo es una médica que empezó a aparecer en absolutamente todos los lugares y recorre el continente, y ustedes van a ver que tienen la posibilidad de repartir videos a lo largo de todas las redes sociales con un formato de noticiero donde le da la seriedad de como si fuese unas noticias en algo que dice Canal TLV1. Y este canal TLV1 parecen noticias donde están intercambiando en todo el continente, y en definitiva son un grupo que tiene el dinero para darle esta idea de que están hablando de algo que científicamente está comprobado, y son grupos absolutamente intolerantes que han ido contra los dueños de los laboratorios, y entre otras cosas intentaron establecer 3 teorías, en realidad 6 teorías, de las cuales 3 pongan la palabra judíos y del otro lado cámbianla por Israel, en la cual tanto Israel como los judíos somos el virus, y el virus hay que atacarlo, hay que destruirlo. La segunda tiene que ver con que nosotros creamos al virus porque estamos detrás del negocio y estamos detrás de esta idea de imponer un nuevo orden mundial y manejamos absolutamente todo en estas teorías conspirativas. Y la tercera es aquellos que son contagiados utilicen el virus para poder destruirlo, o bien contagien a toda la población de Medio Oriente para matar a los judíos en Israel también. Es decir, la importancia de que esto tuvo en el tema de la pandemia es innegable. Como decía, estos grupos de derecha han crecido, o llamémoslo desde derecha, pero del antisemitismo tradicional, han crecido a lo largo de la pandemia, y que en algunos lugares por primera vez han podido salir después de haber estado mucho tiempo ocultos. No vamos a hablar de América Latina en este ejemplo claro y concreto, pero a muchos se habían sorprendido cuando el 6 de enero grupos relacionados con esto fueron a hacer un intento de toma del Capitolio en Estados Unidos. Y que si esto sucede, supuestamente, en la democracia más grande del continente, ¿qué nos queda para las democracias que supuestamente tenemos a esa como ejemplo? Segundo caso, tiene que ver con algo que nos es muy difícil de establecer, que tiene que ver con: yo no soy
antisemita, soy antisionista. Discurso generalmente establecido en las izquierdas de nuestro continente y avalado por gobiernos, aún así, hasta con votos en los organismos internacionales. Y este es un discurso muy difícil de hacer entender en las comunidades en las que nosotros vivimos de que esto es un discurso antisemita. Y es muy difícil de hacerlo entender porque, entre otras cosas, está muy instaurado y es muy difícil reconocer estas diferencias. Este día miércoles tuve la ocasión de responder en una investigación que 2 periodistas chilenas están haciendo para poder sacar un libro sobre Daniel Jadwe, donde vamos a volver a hablar sobre el tema, donde nuestra institución estableció que este hombre, que es alcalde de Recoleta, que es una región de Santiago, es un antisemita, y nosotros entendimos desde el Centro Wiesenthal que es uno de los 10 mayores antisemitas del mundo del año pasado, de forma tal de poder llamar la atención de cuál era su discurso y cuál era su agenda política. Cuando llegamos al momento de tratar de, bueno, pero él dice que él no está en contra de los judíos, sino que está en contra del sionismo de Israel, es muy difícil hacer entender esta situación. Al fin y al cabo, estas periodistas, yo las llevé al siguiente terreno, que lo terminaron de entender. Dije, él es un hombre que reivindica su origen palestino. Para aquellos que no saben, en Chile vive la mayor comunidad palestina fuera del mundo árabe, que podemos calcular entre 350 y 500.000 habitantes, no hay un censo exacto, pero que desde 2014 su dirigencia se ha radicalizado tanto que, por ejemplo, en las elecciones de la federación votan no más de 1000, y estos están aliados con Hamas y no con la autoridad palestina, con lo cual uno puede tener idea de cuál es la posición que están tomando. Entonces, volviendo a esta idea con las periodistas, yo les decía, fíjense, este hombre habla y tiene toda una agenda absolutamente antisemita, a la que ahora me voy a referir, pero les es difícil entender a la comunidad en general por qué nosotros sostenemos que esto es antisemita cuando él habla en contra del sionismo. Él dice, yo no tengo nada en contra de los judíos, pero con los sionistas sí, y la comunidad judía de Chile se define como sionista, con lo cual le hace, estoy en contra de la comunidad judía de Chile, porque entre otras cosas él sostiene que son agentes de una potencia extranjera. Ahora bien, yo lo que les digo es, supongamos y aceptemos, para una discusión de alguien que es un tercero en esto, de que hay un conflicto en Medio Oriente que yo no quiero trasladar a la región. Y que hay un conflicto que en algún momento tendrá que resolverse, donde israelíes, que en su mayoría judíos, discuten con palestinos, y muchos, inclusive judíos y nosotros, muchos de nosotros, estamos de acuerdo en que algún día algún Estado palestino deberá coexistir. Ahora bien, yo puedo definirme como sionista porque no es otra cosa que reivindicar un movimiento histórico de poder conseguir una patria judía en nuestra tierra ancestral. Y por eso soy calificado como un agente extranjero. Y él, que es descendiente de palestinos, ¿puede defender los derechos del pueblo palestino sin dejar de ser chileno? ¿Por qué a él le reconocen un derecho que no me reconocen a mí? ¿Por qué él no es? Nadie discute, y yo no voy a sostener jamás de que él es un agente extranjero. Es un chileno, tan chileno como los amigos judíos chilenos, que él no quiere reconocerles el mismo derecho. Cuando fue puesto desde este lado, estas mujeres se quedaron pensando y dijeron, recién ahora entiendo dónde está el conflicto. Ahora, fíjense todo lo que ustedes tienen que explicar y 2 personas que estén dispuestas a escuchar. Todo su grupo desde hace un tiempo viene con una agenda que en los últimos 2 meses ha llevado adelante
al mundo parlamentario. En primer término, llevar toda la idea del BDS a que se prohíba o que se corte todo tipo de relación comercial con productos que vengan de Israel porque representan la ocupación. Fíjense ustedes, para el concepto de este grupo, ocupación ya no es ni siquiera empezar a ver si son las fronteras del 67, si existen o no existen. Ocupación es toda la existencia de Israel que se ve reflejada en las mangas del Club Palestino de Fútbol, donde muestran de que todo es Palestina. Con lo cual, todo eso es ocupación. Con lo cual, la existencia misma de Israel es inaceptable. Y en segundo lugar, hacer una reforma a medida en la cual haya una nueva razón para el quite de la ciudadanía por el hecho de haber hecho el servicio militar para una potencia extranjera. Y quien lo plantea en la Cámara de Senadores dice, bueno, yo no sé muy bien, en un video, dice, bueno, yo no conozco muy bien la historia de los ciudadanos chilenos que vienen de China o de Corea, pero los que estuvieron en Israel seguro. O sea, como que es una ley hecha a medida. Y dentro del discurso de Jadwe está los jóvenes del Instituto Hebreo viajan a Israel para hacer un programa que llaman Gadná, que son 3 días o 4 días para convivir con los chicos del ejército, y luego de aprender a usar las armas, vienen para usarlas en contra del pueblo chileno. A esa gente hay que quitarle la ciudadanía. Señores, es una agenda absolutamente antisemita que no puede pasar. Con igual preocupación, desde estos lugares, nosotros estamos viendo, por ejemplo, el discurso de gente que apoyó la campaña de Castillo en Perú, en el cual esta idea de, vamos a apoyar la idea de que en 72 horas luego de asumir hay que echar a los extranjeros indeseables. Pero algunos de ellos sostienen que los judíos son extranjeros. Con lo cual hay que estar muy atento y muy claros a la hora de pedir definiciones y de estar atentos de qué es lo que está sucediendo en estos casos. Por último, el tercer componente, que no es menor, no es ni una ni otra, sino la ya innegable presencia de una potencia que no tiene absolutamente nada que ver con la historia de América en territorio americano, que es Irán. Primero entró a través de la situación o la triple frontera entre Argentina, Argentina, Paraguay y Brasil, desde donde, entre otras cosas, se planearon los atentados de la embajada de Israel en Buenos Aires y de AMIA en el 94, y presuntamente la presencia de Hezbollah en Panamá un día después del atentado de AMIA con alas chiricanas, sino que hoy ya se mueve con absoluta libertad teniendo su base en Venezuela, desde donde nuestros amigos venezolanos no nos van a dejar mentir, en los cuales en determinados lugares ondea no solo la bandera de Irán, los vaivenes del político Tarek El Azaimi ha sido de, como vicepresidente, de dar más de 150 pasaportes venezolanos, cuando entonces formaba parte del Mercosur, a agentes de Hezbollah. Que la nueva cadena, que hay una cadena de supermercados iraní, que hay un centro de intercambio cultural iraní-latinoamericano, desde donde sale toda la producción visual, entre otras, que dice COVID 1948 con la bandera de Israel, y esto hay que destruirlo, a partir de organismos que están siendo atacados y buscados por el FBI, la llegada de barcos directos absolutamente llenos desde Irán, que volverán en su momento con petróleo de la región. Y el día de ayer, las declaraciones de agentes propiamente peruanos, entre otros uno llamado Edward Quiroga, desde la serranía de Perú, sosteniendo de que, sea cual fuese el resultado, esta crisis sirve para los efectos de Hezbollah, y unos nuevos
sectores, una nueva triple frontera a tener en cuenta, que es la que surge entre Bolivia, Chile y Perú, donde también hay agentes de Hezbollah. Y desde otro lugar, la utilización de Hispan TV o de otras agencias de noticias en la cual está presente. La agenda iraní, que obviamente tiene una agenda absolutamente antisemita, porque su idea es la destrucción absoluta del Estado de Israel y de los judíos donde estén, nos queda absolutamente claro. Quiero terminar esta presentación para dar lugar a la parte de preguntas con un dato positivo dentro de todo este panorama. La semana pasada todos fuimos testigos de la declaración por parte de la OEA de la designación de un nuevo funcionario que se va a llevar adelante para que tenga, digamos, un comisionado para temas de antisemitismo dentro de América Latina, cuyo objetivo es tratar de que más países adopten la definición de antisemitismo de IRA. La OEA está acercándose a IRA para poder aprender de qué se trata. Luego de la última asamblea de septiembre, octubre del año pasado, se emitió un documento en conjunto con el Centro Vicentan donde estábamos. Voy a usar la palabra instar, como a pesar de que no le gusta a Eduardo, a todos los países a poder adoptar la definición. Soy un militante de la definición y lo saben aquellos dirigentes en todos los países donde estoy absolutamente disponible para ayudarlos a que puedan adoptar la definición, porque es un elemento muy jurídico, muy importante en la lucha contra el antisemitismo, porque si lo podemos definir, lo podemos atacar y lo podemos condenar y podemos explicar la definición. Y las últimas charlas que he tenido en esta semana con la OEA, algunos ya tuvieron la ocasión de ver que, que la OEA dice de que le pidió a la IRA y a la Unión Europea el manual que tienen para poder explicar y enseñar y capacitar en los estados distintos sobre cómo aplicar la definición. Tarea que desde la adopción de la definición por parte de Argentina y Uruguay, yo ya, digamos, desde nuestra institución ya tenemos y ya venimos explicando, y más de uno estuvo en charlas donde esto lo utilizamos y donde lo usamos para capacitar fiscales, con lo cual estamos trabajando para que junto con la OEA adopten, digamos, podamos ayudar a poder latinoamericanizar el manual que nosotros en forma casera ya tenemos. Acá vuelvo a pedir, hay que trabajar para que muchos países lo puedan y que dejemos de lado las peleas internas, los divismos, para ver quién es el que logra. Acá tenemos que trabajar en conjunto, pedir ayuda y ser muchos para lograr que los países adopten la definición para poder establecer líneas claras de lo que se puede y lo que no se puede hacer, porque somos ciudadanos de nuestros países que tenemos que defender nuestros propios derechos. Bueno, gracias, espero haber hecho esta parte completa de esta presentación. Y bueno, Eduardo, no sé si fuiste leyendo alguna de las preguntas. Sí, acá hay una pregunta que está dirigida personalmente de parte de Roberto Null. Anda mirando porque hay un comentario sobre Pedro Castillo, así contestás. Nosotros ya le adelantamos a todos los que están llenando, porque está llena la sala, la capacidad de esta sala, les agradecemos muchísimo, pero vamos a terminar en hora. Empezamos menos 25, vamos a terminar a 1 hora. Primero una noticia, simplemente para que sepan que mientras nosotros estábamos comenzando esta charla, hoy se habían provocado 24 incendios en el lado de Israel por parte de balones, ¿cómo se llama? Globos con fuego que tiró Hamás, porque hoy era la marcha del Día de Jerusalén. Israel en este momento bombardeó Gaza y Khan Yunis, no hubo heridos, pero nos lleva 24 horas, 48 horas el nuevo gobierno y esto veremos cómo sigue. Eso nos va a influir a nosotros como nos influyó en la reciente guerra. Acá hay una pregunta que dice, dirigida a mí, ¿cómo podemos coalicionarnos
en América Latina para defender las democracias, que ayuda podemos tener de muchas instituciones internacionales. Después hay una pregunta para ti, que creo que es mejor que tú la contestes, Ariel, de parte de Marta Todos sobre ANSAFE, Gremio Docente de Santa Fe. Yo voy a contestar lo que plantea Roberto. Las alianzas entre sociedad civil y estados en América Latina demuestran que tienen ciertas dificultades, porque evidentemente en este momento América Latina está dividida políticamente en una forma bastante tipo grieta, una palabra que se usa mucho hoy en día, y la prueba la tenemos en las propias votaciones que se llevan a cabo en la OEA, que además la mayoría son importantes pero no vinculantes. O sea, lo que se hizo hoy con respecto a Nicaragua no significa de que Nicaragua va a tener sanciones, por ejemplo, o algo por el estilo. O sea, me hacía el chiste Ariel, pero se le insta. Ahora, por supuesto que eso puede subir, se le puede expulsar a Nicaragua de la OEA, pero tampoco le va a cambiar la vida al presidente de Nicaragua y va a seguir en la suya, como siguió Maduro, que está suspendido en este caso y no expulsado de la OEA en el caso de Venezuela. Creo que las organizaciones de la sociedad civil tienen el recurso en este momento de la OEA, que no es buena palabra. Yo sé que la OEA para muchos latinoamericanos es mala palabra porque no la ven ejecutiva. Creo que en este foro es bueno decirles que, cuál es la limitación máxima que tiene la OEA. La limitación máxima es la peor. El secretario general de Naciones Unidas, ¿a alguno le parece que es poco útil? Bueno, el secretario general de la OEA no puede tomar ninguna decisión que no sea administrativa, estoy hablando de política y de política en serio, si no la aceptan los estados y por mayoría. No hay ninguna posibilidad ni siquiera de suspender, en el caso de Venezuela. O sea, si no hay una determinada mayoría no puede hacer nada. Entonces no es un tema de Secretaría General. Es como Naciones Unidas, no es un tema de secretario general, que puede ser muy malo, como lo es. Pero bueno, es otra historia. Es del Consejo de Seguridad, que tiene veto y por eso no funciona. Entonces, lo que pueden hacer las organizaciones de la sociedad civil es hacer un trabajo país a país, que es lo que creo que hoy estamos haciendo en algunos países, no sé si bien o mal, pero por lo menos los estamos haciendo. Y los estamos haciendo defendiendo en las democracias la democracia. Yo creo que se está haciendo esfuerzos muy grandes por parte de la sociedad civil, no solo judía, sino la sociedad civil en general, en países como Colombia, con problemas importantes, en países como Costa Rica, en países como Chile, en los países grandes como Argentina y México. Bueno, lo que pasa es que tienen que enfrentar cosas muy importantes, muy importantes. En México hay que enfrentar el riesgo de vida constante y permanente. En Colombia también, no tan, quizá un poquito menos que en México. Entonces, creo que la única manera es que la sociedad civil esté un poquito más sincronizada. Y ahí termino diciendo que cuál es el problema de la sociedad civil. Muy simple, no tan simple. Hay dos organizaciones muy potentes de la sociedad civil, que son Human Rights Watch y Amnesty International. Una cosa es Human Rights Watch cuando está en Latinoamérica y otro es Human Rights Watch en general. Pero la que manda es la general, y lo mismo en Amnesty. Y ambas tienen el mismo lenguaje con respecto a Israel, tienen el mismo lenguaje que puede tener la autoridad palestina. Ya no hablo de Hamas porque no tiene lenguaje, pero que pueda tener la autoridad palestina o que pueda tener, no digo Irán, pero que puedan tener a veces los países que apoyan a la autoridad palestina, tanto en África como en Asia como en América Latina. Entonces, esas organizaciones de la sociedad civil que se ocupan de derechos humanos condicionan muchísimo al resto de la sociedad civil en toda América Latina. Y la prueba está que Colombia termina resolviendo, entre comillas, porque todavía no está resuelto, su problema de sentarse a una mesa con los conflictos sociales que tiene hoy en día, sin estas organizaciones, sino con la sociedad civil interna colombiana que dijeron vamos a sentarnos y no vamos a seguir matándonos. Y Chile lo hizo también de esa misma manera. Y los demás países lo van a tener que hacer de esa manera. Si Argentina piensa que va a solucionar su grieta con organizaciones civiles de sociedad civil internacionales como estas, le va a ser muy difícil avanzar. Ahora, si la sociedad civil argentina se junta para defender determinados valores que vayan por encima de la grieta y de determinadas cosas que se van ahora dando, probablemente tengan más éxito que la intrusión de gente que además opina sobre política desde afuera. Entonces, eso es lo que yo pienso, es país a país. Lamentablemente, la Unión Latinoamericana
bueno, no la veo muy cercana. Ariel, tenés más de una pregunta, así que te dejo porque los minutos avanzan. Sí, igualmente lo que digo generalmente hay gente que por ahí me escucha por primera vez y así como hablamos muy mal al principio de mi exposición de las redes sociales, desde lo muy bueno es, estamos, el Centro Simón Wiesenthal tiene Twitter, tiene Facebook, tiene página y todos pueden comunicarse con nosotros si se quedaron con alguna pregunta y con gusto, mañana, pasado, voy a seguir estando y se la voy a seguir respondiendo. Y lo que no lleguemos en el horario que nos establecimos, lo vamos a responder igual. Sigo, bueno, a ver, hay varias que hay aquí. Sigo insistiendo de que lo primero que tenemos que trabajar es utilizar la definición, buscar la adopción, y no solamente a nivel estatal, sino a nivel de otras instituciones de la sociedad civil, universidades, y tratar de explicar bajando, digamos, la idea de que el otro nos está insultando, decir, no, mira, vamos a explicar. Hay mucha gente que tiene ganas de escuchar. Aquel que viene con una idea y que es una pared, con una pared no se habla. Te devuelve la pared no sirve y no se habla. Hay determinadas instancias que tienen que cumplirse. Hablaban recién de AMSAFE. AMSAFE es un sindicato de docentes en la provincia de Santa Fe, que es una de las pocas. Argentina tiene 24 distritos, de los cuales 16 ya adoptaron la definición. Santa Fe es una de las 8 que aún no lo hizo. Y las autoridades locales de la comunidad judía asumieron de que querían ser ellos quienes resuelvan la situación, por lo tanto, los organismos internacionales nos corremos y dejamos que la terminen de resolver. Cuando uno quiere actuar y te piden desde adentro, no, mirá, lo vamos a resolver nosotros, será una cuestión de que deberán resolver ellos, con lo cual no puedo anticipar sobre eso. Respecto de, otra pregunta que hacían respecto de un diputado que pidió la destrucción del Estado de Israel. Yo lo que creo es, este diputado es largo para explicar, pero es un diputado de los 4 o 5 que tiene la extrema izquierda dentro del Parlamento. Creo que si nosotros actuamos, independientemente de que la DAIA ya hizo una denuncia contra él, yo creo que muestra claramente cuál es la postura que este grupo tiene y va a seguir siendo igualmente de marginal mientras siga exponiendo públicamente este tipo de manifestaciones. Entrar en una discusión, entrar en una exposición para contra él, creo que amplifica su situación y le da le da una tribuna que no tiene. Pero aún así, lo que sí nos debe preocupar no es la posición de él, sino el silencio de la gran mayoría que dejó que diga esto y que se han callado la boca. Y es ahí donde sí tenemos que trabajar. Así que, bueno, vuelvo a lo mismo. Creo, Eduardo, que los dos nos excedimos de los 20 minutos que pensábamos tener. Creo que dejamos bastante claro cuál es la idea y que las preguntas estamos los dos ubicables, somos dos personas que tranquilamente nos pueden ubicar y con gusto a cada uno que le quedó algo porque nosotros le podamos responder, con muchísimo gusto estamos disponibles ambos. Un par de palabras más. Primero que nada, hay una pregunta ahí sobre medios de comunicación. Podemos tratar de estudiar, de hacer una charla especial sobre el tema, porque el tema medios de comunicación, yo sé que a nosotros todos nos preocupa mucho el rol de los medios de comunicación durante la guerra, después de la guerra, cuando no hay guerra, su rol, su influencia con respecto a antisemitismo, Israel, etcétera. Pero yo estoy convencido que tenemos que ayornarnos un poquito más.
Las redes sociales, nos gusten o no nos gusten, a mí me gustan poco, pero existen, hoy en día son esenciales, y hay que ver dónde se anuncia primero un tema, dónde está primero, dónde me avisaron primero lo que estaba pasando ahora, en este momento, que están bombardeando en Israel. ¿A Haaretz? No, me lo avisaron por Twitter, porque primero es Twitter, después podés entrar a ver qué dice el otro. Así que sobre medios de comunicación tenemos que prometer una nueva charla, y quiero ahora sí dejar a... Sí, yo te diría un puntito más. Aún así, y aún con todo lo que hubo en contra y los votos y todo esto, es una opinión mía y personal. Creo que en esta última conflagración que existió en Medio Oriente, creo que hubo presencia, una presencia mucho más, a ver, nuestra en los medios de comunicación, donde nos dieron mucho más posibilidad de poder hablar, escuchar y plantear una situación que en años anteriores. En todos los continentes, ¿eh? En todos los continentes. Absolutamente, absolutamente. Y desde un tiempo a esta parte, y esto es largo, creo que el hecho de haber cambiado la política de embajadores, digamos, de que no vengan solo embajadores que estén a punto de jubilarse para cumplir una tarea, sino de que haya otro tipo de exposición, de hablarlo bien de Israel y etcétera, etcétera. Creo que ha sido una situación diferente a otras. No la ideal, pero creo que ha sido diferente. Ha mejorado, sin ninguna duda ha mejorado. Quiero contestar acá, porque me parece que es importante, preguntan dónde se puede volver a escuchar este Zoom. Además, se los voy a contestar porque además esta sala se llenó con los 100 lugares, y hay gente que me escribió también, por WhatsApp, y a Ariel también. Como les dijo al principio nuestro querido hermano y colega, el director de Beneverita Argentina, Gabriel Salamón, a quien ya le agradecemos por haber coordinado todo esto y la parte técnica. Esto va a estar grabado, mañana ya vamos a tener el link, tanto a través de Beneverita Argentina. Nosotros se lo vamos a pasar a todas las Beneverita América Latina para que lo pasen a su vez a la gente que lo quieran hacer. Ariel lo va a hacer con todos sus contactos, así que esto está grabado, como les dijimos al principio. De mi parte, lo que me queda es agradecer el privilegio de haber podido compartir esta hora y algo con Ariel. Siempre es un privilegio poder trabajar con él en temas de tanta profundidad, y agradecerle a la Beneverita Argentina por haber sido huésped, y a Gabriel por haber sido huésped de organizar esta sala llena que nos deja a todos. Hospedador más que huésped, te voy a corregir una sola. Hospedador. Pero sí, lo mismo. Yo mañana, en cuanto Gabriel, si mañana me lo manda, tanto en Twitter CSWLatam, @CSWLatam, o Centro Simón Wiesenthal en Latinoamérica, en Facebook, va a estar subida en ambas. Así que es lo que vamos a hacer los dos. Va a estar disponible para todos ustedes. Gracias a todos. Del agradecimiento a Beneverita Argentina. Eduardo, como siempre, hace 1 año y medio que no podemos estar en ningún foro internacional juntos, así que lo acabamos de intentar. Pero bueno, ya terminará la pandemia algún día. Seguramente. Un abrazo para todos, absolutamente para todos. Saludos desde Perú. Gracias. Da un segundo para que la gente pueda leer dónde va a estar subido, así lo pueden ver. Eso es en Twitter y... Mucho gusto desde México. Mucho gusto a todos. Les agradecemos de tantos países que nos hayan acompañado. Y bueno, nuevamente nos despedimos. Los abrazamos virtualmente con mucho cariño. Adiós. Un placer, ahí tienen. Buenas noches. Gracias. Gracias. Hasta luego. Desde Venezuela estamos muchas gracias pegados. por todo. Muy buena charla. Desde Chile, Perú, muchas gracias. de Perú.